Por supuesto, mate, galletas y mi Biblia y la bienvenida que les damos todos los días en este especial miércoles 28 de abril del 2021. Especial porque estamos a la mitad de la semana, siempre suele ser un día difícil, pero con la ayuda de Dios vamos a poder superarlo. Edición número 118 para Lee conmigo la Biblia. Ya sabes, mi nombre es Andrea y como es costumbre en este programa, queremos compartir con ustedes 30 minutos junto a la palabra de Dios. Vamos a iniciar este tiempo entonces junto a nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula No es el final. Había un silencio absoluto entre el público. Era algo fascinante. Estábamos como bajo un encanto. Un hombre de 85 años, totalmente ciego, se puso en pie para hablar ante 1500 personas de todas las edades en una iglesia. No tenía notas, por supuesto, ya que no podía leer. Dio 2 charlas, cada una de ellas de 1 hora de largo. En la primera, hizo un resumen asombroso de todo el Antiguo Testamento. En la segunda, tan brillante como la primera, resumió el Nuevo Testamento entero. No dudó, ni vaciló, ni hubo ni una palabra fuera de lugar. Era la sabiduría destilada de un hombre que había seguido al Señor de todo corazón toda su vida. El obispo británico Leslie Newbigin tuvo uno de los ministerios más sobresalientes en el siglo XX. A los 36 años, fue nombrado uno de los primeros obispos de la nueva iglesia de la India del Sur. Más adelante en su vida, a su regreso de la India, escribió varios libros dirigidos a ayudar a la iglesia de Occidente a cumplir su misión en un mundo que estaba cambiando rápidamente y que no sentía la necesidad de Dios. Sus escritos y sus predicaciones influyeron en miles de líderes cristianos en todo el mundo, y aún así, aquel hombre tan impresionante que había logrado tanto en su vida, tituló su biografía Una agenda inconclusa. Para él siempre quedaba mucho por esperar y por hacer. El Salmo 52, versos 1 al 9, nos habla para un misionero, nunca se termina. ¿Cómo reaccionas ante una tragedia o cuando recibes oposición? Es tentador sentir pánico, apartarse, perder la esperanza o incluso renunciar. David fue un visionario. La visión había sido definida como una combinación de una profunda insatisfacción con lo que hay y un claro entendimiento de lo que podría ser. Si tienes visión, siempre podrás decir, no es el final. David logró tantísimo durante su vida. A pesar de esto, tuvo que lidiar con la realidad de la oposición. Este salmo fue escrito después de un revés devastador. David llevaba tiempo huyendo de Saúl, pero Doeg, el edomita, le había traicionado revelando su ubicación. Aunque para cuando los hombres de Saúl llegaron, David ya se había marchado, su amigo Ahimelech había sido asesinado con casi toda su familia. En este salmo vemos cómo tuvo que lidiar con aquellos que trataban de destruirlo por medio de engaños, falsedades y palabras ofensivas. Puede que nos preguntemos si acaso David estaba pensando en Doeg cuando escribió aquella descripción, pues aquel era como el hombre descrito en el versículo 7 que dice que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Es algo que tiene mucha resonancia hoy en día. Pero incluso en medio de una tragedia así y tanta oposición, David ni se desesperó ni se rindió. Al contrario, él ve que con Dios no es el final. No es el final para Doeg. Si Dios te arruinará para siempre, dice, tampoco lo es para David. Yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. David se vuelve a Dios. ¿Qué podemos aprender de su respuesta? Número 1.
Confiar en el amor de Dios. David expresa en el verso 8: yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. El amor de Dios nunca, nunca, nunca fallará. Segunda cosa que aprendemos: alaba a Dios por sus obras. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza, en presencia de tus fieles. Alaba a Dios en el pasillo, hasta que Dios abra la puerta. Espera en el nombre del Señor. Es lo tercero que aprendemos. Esperaré en tu nombre, porque es bueno. Por malas que sean las circunstancias, con Dios nunca es el final. Pon tu esperanza en el nombre de Dios. Lucas 24 nos habla del no es un final para Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, todo parecía ir de lo peor que podían ir las cosas. Parecía que era el final para él y para sus seguidores. Pero no era el final. Dios no había terminado, sino que resucitó a Jesús. En este pasaje vemos que Jesús se aparece a sus discípulos y dice: paz a ustedes. Verso 36. Puede que aún se sintieran asustados y tuvieran sus dudas. Jesús les da pruebas sólidas de que verdaderamente está vivo. Él dice: miren mis manos, mis pies. Yo mismo soy. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Jesús es más que una figura histórica que nació y murió hace más de 2000 años. Está vivo y está aquí, presente, hoy en día. Cuando los discípulos se dan cuenta de que Jesús está vivo, les embarga la alegría y el asombro. Después de comer un pedazo de pescado, les dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Cuando Jesús les enseñó cómo comprender las escrituras en las palabras de la traducción de Message, el mensaje, cómo leer sus Biblias, lo que hizo fue dejarnos un ejemplo a seguir. Es por esto por lo que siempre tenemos que tratar de leer las escrituras del Antiguo Testamento a través de los lentes de Jesús. Jesús había cumplido totalmente con parte de la misión que había sido predicha en el Antiguo Testamento. Pero, aún así, la agenda de Jesús estaba aún inconclusa. Sus discípulos recibieron un encargo. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ahora tú y yo, sus discípulos, tenemos la tarea de hablar de Jesús a todas las naciones, contándoles acerca del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Para esta parte de la agenda vas a necesitar el poder del Espíritu Santo. Jesús promete que seremos revestidos del poder de lo alto. Habiendo fijado esta nueva agenda, Jesús alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Es interesante notar que después de haber sido llevado al cielo y de dejar de estar físicamente presente, ellos comenzaron a adorarlo, sabiendo que seguía con ellos. Después regresaron a Jerusalén con gran alegría, dice el verso 52. El final del tiempo de Jesús entre ellos fue también un emocionante comienzo. En el día de Pentecostés recibieron lo que Jesús había prometido. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron la tarea de realizar aquella nueva agenda de Jesús. Hoy en día, todo el mundo, la agenda de Jesús es llevada a cabo por sus discípulos. Queda mucho por hacer. Tú y yo tenemos un papel que desempeñar completando la agenda inconclusa de Jesús que no se ha acabado aún. Un día se terminará y entonces Jesús regresará. Josué capítulo 13 y 14 nos habla acerca de que nunca es el final para aquellos que terminan bien. Aquellos que acaban bien siempre tendrán una agenda inconclusa. Siempre podrás decir, aún no es el final. Una vez más,
vemos el tema de la agenda inconclusa en la vida de Josué. Cuando Josué era bastante anciano, el Señor le dijo: ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Inspírate en el ejemplo de Josué, quien siguió al Señor de todo corazón, lo mismo que hizo Caleb, quien tuvo que decir: por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, como dice el versículo 14. Caleb no solo siguió a Dios de todo corazón a la edad de 40 años, sino que aún seguía haciéndolo a la edad de 85. La misma edad que tenía el obispo Leslie Newbigin cuando dio aquella asombrosa charla. Este es el reto: acabar bien, sin perder el primer amor y manteniendo los ojos en Jesús. Para Caleb el resultado fue la fortaleza, en su caso, tanto física como de carácter interior. Y para todos los que se dan a sí mismos de todo corazón a Dios, está la fuerza interior del Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido a ti y a mí. Necesitas esta fuerza interior del Espíritu Santo para acabar bien y cumplir con tu llamado de procurar el cumplimiento de la nueva agenda de Jesús. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 52. ¿Por qué te enorgulleces de lo mal que haces, tú, héroe poderoso? El fiel amor de Dios dura todo el día. Tu lengua traicionera, siempre estás planeando cómo destruir a alguien. Practicas la mentira como quien afila la navaja. Prefieres el mal al bien, mentir a decir la verdad. A ti y a tu lengua venenosa les encanta hacerle daño a la gente. Por eso, Dios te destruirá para siempre. Te agarrará y te expulsará de tu vivienda y te arrancará la vida. Al ver eso, los judíos respetarán a Dios, pero se burlarán de aquel diciendo: miren, ese es el guerrero que no buscó la protección de Dios, sino que confió en sus riquezas y se afianzó en su maldad. Pero yo soy como un árbol de olivo frondoso del templo de Dios. Siempre confío y confiaré en el fiel amor de Dios. Dios mío, sin cesar te daré gracias por todo lo que has hecho. Siempre proclamaré tu nombre ante tu pueblo fiel, porque eres bueno. Lucas capítulo 24 versos 36 al 53. Mientras los seguidores estaban hablando de todo esto, Jesús se les apareció y les dijo: que la paz esté con ustedes. Entonces ellos se asustaron y aterrorizaron pensando que estaban viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Miren mis pies y mis manos. Yo soy. Tóquenme y vean que mi cuerpo está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo. Diciendo esto, les mostró los huecos de sus manos y sus pies. Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Jesús les preguntó: ¿tienen comida aquí? Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos, y luego les dijo: esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo esto estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés y los libros de los profetas y en los salmos, que tiene que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de esto. Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban poder del cielo. Después Jesús llevó a sus seguidores fuera de Jerusalén, casi hasta Betania, y levantando las manos los bendijo. Mientras los estaba bendiciendo, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces los seguidores lo adoraron y luego regresaron muy felices a Jerusalén, y estaban en el área del templo alabando continuamente
Adiós. Libro de Josué, capítulo 13. Cuando Josué ya estaba muy viejo, el Señor le dijo: «Estás muy viejo y todavía queda gran parte de la tierra por conquistar. No has ocupado la tierra de los filisteos ni el territorio jeruseo. Todavía falta conquistar el territorio desde el río Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el territorio de Ecrón al norte, que es de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar el territorio de los Aveos en el sur, la tierra de los cananeos y Meara, que pertenece a los sidonios. Falta también por conquistar Afec en los límites de los amorreos, la tierra de los givitas, todo el Líbano hacia el oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Yo mismo los expulsaré ante los israelitas. Solo encárgate de repartir la tierra a los israelitas como una herencia tal como te lo ordené. Así que ahora divide esta tierra como una herencia entre las 9 tribus restantes y la media tribu de Manasés». Los gaditas y rubenitas recibieron su herencia con la otra media tribu de Manasés, la cual dio a Moisés, siervo del Señor, al lado oriental del Jordán. Les correspondió desde Aroer, que está al borde del arroyo Arnón, la ciudad que está en el centro del valle, y la meseta de Medeba hasta Dibón. También les correspondieron todas las ciudades del rey Sihón de los amorreos, quien reinó en Hesbón, e incluía el territorio de los amonitas, Galad y el territorio de los gesureos y macateos, todo el monte Hermón y todo Basán hasta Salcá. También recibieron todo el reino de Og en Basán, quien había reinado en Astarot y en Drei. Él era uno de los últimos refaítas, a los cuales Moisés derrotó y tomó su tierra. Sin embargo, los israelitas no expulsaron de allí a los habitantes de Gesur y Macá, quienes continúan viviendo en el territorio de Israel hasta hoy. La única tribu que no recibió tierras en la herencia fue la tribu de Leví. Su herencia eran los animales que se ofrecen al Señor, el Dios de Israel. Eso fue lo que Él les prometió. Moisés le dio la tierra a cada uno de los grupos familiares de la tribu de los rubenitas, el territorio que recibieron desde Aroer, que está en el borde del arroyo Arnón, la ciudad que está en el centro del valle y toda la tierra por la meseta de Medeba, Hesbón y todos sus pueblos de la meseta Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Megón, Yahaza, Kademot, Mefat, Kiatayin, Sibma, Saret Sahar, que queda en la colina del valle, Bet Peor, las laderas de Pisgá y Bet Yesimot. O sea, que recibieron todas las ciudades de la meseta y todo el reino del rey Sihón y de los amorreos que reinaba en Hesbón. Moisés lo había vencido a él, así como también a los líderes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, el príncipe de Sihón que vivía en esa tierra. Junto con los que fueron muertos, los israelitas también mataron al adivino Balán, hijo de Beor. En el límite de los rubenitas era el río Jordán y sus riberas. Esa era la herencia para los grupos familiares de los rubenitas, tanto de las ciudades como sus aldeas. Moisés también les dio la tierra a los grupos de las tribus de Gad. Su territorio era Jazer y todas las tierras de Galaad. Moisés les dio la mitad de la tierra de los amonitas hasta Aroer al oriente de Rabá. Su territorio incluía el área de Hesbón hasta Ramat Mispe y Betonín, desde Manahayanayim hasta el territorio de Debir. En el valle se les dio a Bet Aram, Bet Mimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sihón, de Hesbón, el Jordán y las riberas hasta el lago de Galilea al oriente del Jordán. Esa es la herencia de los grupos familiares gaditas, tanto en las ciudades como sus campos. Moisés le dio estas tierras a los grupos familiares de la media tribu de Manasés.
el territorio de Mahanayim, incluyendo todo el reino de Og de Basán y las 60 aldeas que capturó Yair. Su territorio también incluía la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, las ciudades de Og y el rey de Basán. Toda esta tierra fue entregada al grupo familiar de la familia de Maquir, hijo de Manasés. La mitad de sus hijos recibieron esta tierra. Esos son los territorios que Moisés dio como herencia en las planicies de Moab a través del Jordán al oriente de Jericó. Pero Moisés no le dio herencia a la tribu de Leví. El Señor mismo, el Dios de Israel, era su herencia como él se lo había prometido. Josué capítulo 14. Estas son las tierras de Canaán que los israelitas recibieron como herencia, tal como se las dieron al sacerdote Eleazar, Josué hijo de Num y los jefes de los grupos familiares de las tribus israelitas. Fueron distribuidas por el sorteo a las 9 tribus y media, como el Señor lo había ordenado a través de Moisés, pues Moisés ya le había dado tierras a 2 tribus y media al otro lado del Jordán, pero no le dio tierra a la tribu de Leví. Los descendientes de José fueron considerados como 2 tribus, Manasés y Efraín. En cambio, a los levitas no se les dio tierra, excepto algunas ciudades junto con sus campos alrededor para sus animales. Los israelitas repartieron la tierra tal y como el Señor le había ordenado a Moisés. En Gilgal, una delegación de la tribu de Judá se acercó a Josué de parte de Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, que por medio de ellos Caleb dijo: Tú sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, el siervo de Dios, me mandó desde Cades Barnea a espiar la tierra, y le di mi opinión honesta en cuanto a la tierra. Sin embargo, a los otros espías que fueron conmigo, atemorizaron al pueblo con lo que le dijeron, pero yo creí de todo corazón que el Señor mi Dios nos ayudaría a conquistar la tierra. Moisés me hizo esta promesa: la tierra que ustedes visitaron te pertenecerá a ti y a tus hijos para siempre. Te daré esa tierra porque creíste de todo corazón en el Señor mi Dios. Ahora miren, el Señor, tal como lo dijo, me ha mantenido vivo estos 45 años. El Señor le dijo a Moisés que yo iba a seguir con vida mientras Israel andaba por el desierto. Aquí estoy hoy, a los 85 años de edad. Estoy igual de fuerte como el día en que Moisés me mandó a explorar la tierra. Tengo la misma fuerza de siempre y estoy listo para salir a luchar. Así que ahora, dame la región montañosa que el Señor me prometió ese día. Tú escuchaste ese día que los anaquitas estaban allí con sus ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor va a estar conmigo, entonces yo los expulsaré como el Señor prometió. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio la ciudad de Hebrón como propiedad. Por eso, Hebrón se volvió posesión de Caleb, hijo de Jefone, el kenesita, hasta hoy, porque creyó de corazón en el Señor, el Dios de Israel. Antes, el nombre de Hebrón era Kierat Arabá, porque Arabá era el nombre más famoso de los anaquitas. Después de esto, hubo paz en el territorio. Así hemos llegado al final de nuestra lectura del día de hoy. Queremos compartir esta palabra de oración. Señor, gracias por los sueños y visiones que pones en mi corazón. Al enfrentarme a los retos que me aguardan y a la oposición, oro para que siempre confíe en tu amor que nunca falla y ponga mi esperanza en ti para el futuro. Señor, oro para que yo pueda dar mi vida para seguir tu gran e inconclusa agenda. Gracias porque el Espíritu Santo me equipa y empodera para la tarea. Señor, ayúdame a terminar bien, que al final de mi vida pueda decir seguir al Señor mi Dios con todo mi corazón. Eso fue lo que hice. Te pido que me llenes de la fuerza interior del Espíritu Santo al procurar que la nueva agenda de Jesús sea hecha y que el Evangelio sea predicado en su nombre a todas las naciones. Amén.
Y así llegamos a nuestra edición de hoy, la número 118, miércoles 28 de abril del 2021. Muy agradecida con todos ustedes que están del otro lado siguiendo día a día, que hacen sus comentarios en Facebook, en YouTube o en cualquier otro lugar. Realmente estoy muy agradecida con todos. Es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios y por supuesto que vos también podés hacerlo compartiendo este breve mensaje que no tarda más o no dura más de 30 minutos cada día para que otros también sean bendecidos. Y como siempre, esta es nuestra despedida. Mañana, si Dios quiere, nos reencontramos con otra edición más de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.